Tipos de personajes. Los personajes son seres, ya sean humanos, animales o imaginarios, que forman parte de una obra artística. Estos son los que se encargan de llevar adelante la acción, les pasan cosas y pueden evolucionar a lo largo de la narración. Existen distintos tipos de personajes, según su protagonismo. Personaje principal son los protagonistas de la historia, por lo que se les presta mayor atención. Es en estos en los que se basa la narración y evolucionan a lo largo de la misma. Personaje secundario. Estos participan en momentos importantes de la narración, pero su participación a lo largo de la historia es mucho menor que la del principal y suelen sustentarlos. Personaje portavoz. La narración de la acción recae sobre estos personajes. Esto puede quedar en manos de personajes secundarios, del protagonista o un narrador omnisciente e impersonal que no forma parte de las acciones. Según su transformación. Personaje estático. Estos personajes no presentan ninguna evolución a lo largo de la narración. Presentan las mismas características en el principio y final de la historia. Personaje dinámico. Estos personajes en cambio sí presentan una transformación a lo largo de la narración. Esta puede ser tanto negativa como positiva y generalmente la sufren los personajes principales, según la imagen que transmiten. Personaje arquetipo. Estos personajes personifican alguna virtud o defecto de forma idealizada. Personaje estereotipo. Estos personajes también se los conoce bajo el nombre de clichés porque son predecibles y representan comportamientos o ideas muy conocidas. Según su caracterización. Personajes planos. Estos personajes se describen a partir de reducidas características básicas para que el público los identifique. A lo largo de la narración sus cualidades se mantienen intactas. Personajes redondos. Estos personajes son descritos a lo largo de toda la obra, a partir de las transformaciones que van sufriendo. En estos, las descripciones son mucho más detalladas y profundas que la de los planos. Tipos de estereotipos. Un estereotipo es una construcción subjetiva que algún grupo de individuos realiza sobre otros grupos de individuos. Es una simplificación de la realidad, que carece de fundamento científico y que puede tener una valoración positiva, neutral o negativa. Todas las personas realizan valoraciones sobre las otras personas, en un contexto de un mundo complejo que a veces no permite conocer a fondo a las personas y requiere tener una opinión sobre ellos. El estereotipo puede ser una generalización de las cualidades de una persona, todas las que coinciden en una cosa con él, o hasta incluso puede ser la asignación de una cualidad a un grupo del que no se conozca nada. A esto es donde aportan mucho los medios de comunicación, principales formadores de opinión en la sociedad. Cuando se genera un estereotipo es muy difícil eliminarlo y los afectados pierden su individualidad, y estos casi siempre derivan en algún tipo de discriminación. La psicología ha analizado a los estereotipos y le ha encontrado una función en el contexto social en el que vivimos, la necesidad humana de contribuir a la unión con los semejantes a partir de la caracterización de los diferentes, simplificando la realidad que es por demás compleja para definir concretamente los límites de ese propio grupo. Según la característica sobre la que se realiza el estereotipo tienen una división interna. Estereotipos religiosos. Los valores y las costumbres de una religión que la mayoría no practica son puestos en cuestionamiento, y a partir de allí se lanza una crítica a cualquiera que profese esa religión. Esa crítica en algunos casos se extiende a cosas que no tienen nada que ver con su culto, presentando una ironía en los países que más aparecen y en los países religiosos, donde la religión oficial suele ser algo intocable e incuestionable. Estereotipos políticos. La difusión masiva del pensamiento de algunos políticos hace que cualquier persona que pertenezca o que concuerde con él, instantáneamente derive sus opiniones de él, y pierde el criterio para elaborar pensamientos propios. Aparece una ironía, de que obviamente nadie nace con ideología, por lo que alguna vez tuvo que tomar la decisión racional de apoyarlo. Estereotipos raciales. La distinción viene por algo tan poco electivo como el color de piel o la pertenencia a una cultura. La valoración positiva o negativa se hace por el solo hecho de ser diferente, cuando basta con pensar unos instantes para dar cuenta que todos somos personas con las mismas necesidades y derechos. Estereotipos de clase. El poder económico es el causante de un prejuicio social. Ese poder suele derivarse de la interacción de uno con el resto de la sociedad en el trabajo, en el mercado, donde fuera, así que no deberían haber prejuicios allí. Estereotipos de país. Suele ocurrir en los lugares donde hay muchos inmigrantes, ya que se le asigna a ellos la causa de los problemas.
La respuesta que le dan otros a veces es sobrevalorando el trabajo de los inmigrantes, llegando a otro estereotipo. Cualquier asignación de una personalidad a los habitantes de cierto lugar pertenece a este grupo. Estereotipo de género, probablemente el más difícil de sacar, muy impregnado en casi todas las personas sin darse cuenta. Durante siglos la mujer fue totalmente anulada y olvidada, no apareciendo en ninguna parte de la historia, dejándoles el lugar de todo a los hombres. Con el tiempo fue consiguiendo conquistas, y hoy no nos resulta extraña una mujer trabajando con lo obvio que esto debería ser, sumada a que no trabajan de todas las profesiones ni cobran lo mismo que un hombre. Sin embargo, el solo hecho de reclamar por conquistas como género ya es un estereotipo, y es una diferenciación. Por lo tanto, la eliminación del estereotipo es utópica, porque llegará solo cuando no existan diferencias en nada más que lo biológico. Estereotipo sexual: a las personas con cierta orientación sexual se les asignan ciertos roles, mucho más cuando ya es una pareja consolidada. La resistencia a lo que no se conoce causa estos efectos, que olvidan que la homosexualidad es algo que data desde hace muchísimos años.